Bien, bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy con nuestro Subject Matter Expert Francisco Paxi Andrés Altazoro. Debe decirle que Francisco es su nombre, Paxi es su nombre en vasco, Andrés es su primer apellido. Eso Sí. genera un poco de confusión, ver tantos nombres juntos, ¿no? Y hoy vamos a hablar, pues, ya ustedes lo saben, de, del tema que nos trae Pachi, que lo llamó al borde del abismo. Vamos a ver por qué, ¿no? Básicamente vamos a tratar con Paxi, que es una estratega de comunicación para las C-suite y fundadores. Quizás nos va a explicar qué significa. Un poquito para hablar de Pachi. Pachi tiene 40 años, o sea que empezó desde bien chiquito, ¿no? En esto, entrenando presidentes, directivos eh, y voceros para momentos de máxima presión. Eso suena bastante interesante. Voceros son los que aquí en España le dicen portavoces. Él es experto en formación de voceros o portavoces, comunicación estratégica y gestión de crisis. Pachi creó su propia metodología para dominar el espacio emocional en situaciones difíciles. Qué difícil es para muchas personas controlar sus emociones en esos momentos. Bueno, Pachi es experto en eso y bueno, tiene experiencia en empresas de gran prestigio, como ustedes pueden ver, y ha tenido como clientes a portavoces políticos en 15 países. Y nos va a hablar, Pachi, como le decía, al borde del abismo, comunicación como gestión de crisis permanente. Hay una frase que nos dijo Pachi que a mí la verdad que me tocó bastante, ¿no? Eh, Muchas crisis no comienzan con un gran conflicto, empiezan con una conversación mal llevada, una tensión que se deja pasar o un roce que nadie atiende a tiempo. Eh, y parece mentira, en una conversación normal y corriente puede generarse una crisis, a veces por un malentendido, por algo que quise decir, no dije o lo dije mal, etcétera, ¿no? Eh, la verdad es que esta frase me puso a reflexionar y puedo dar fe de que es cierto, ¿no? Porque he tenido situaciones de ese tipo. Eh, Como ustedes saben, estamos en el Accountability Hub, el tema que tocamos en nuestra comunidad es Accountability. Bueno, y este tema se relaciona mucho con la Accountability primero, eh, ¿por qué no hablar de responder por lo que dices, por lo que callas y por el impacto que generas? Y esto es parte de las competencias o las características de un líder que es accountable. Y también comunicar a tiempo. También es proteger foco, confianza y resultados, que es también lo que Fred y yo intentamos transmitir a los líderes accountable. Bueno, dicho esto, los dejo con Pachi. Espero que disfruten el webinar. Ya Pachi pondrá sus propias reglas del juego. Y adelante. No te escuchamos, Paxi. Ajá, aquí tenemos una alarma, tal. Han pasado 10 segundos, en realidad un poco más, porque eh, ahora tengo que ver cómo se apaga la alarma. Esto es unas tecnologías que uno va aprendiendo poco a poco. Eh, Les decía que en esos 10 segundos, imagínense cuántas peticiones ha habido en la ciudad donde ustedes están. ¿Cuántas personas le han pedido a otra persona algo?
los estudios dicen que estadísticamente el 50% de esas peticiones no han funcionado, no han sido o bien recibidas, no han sido captadas, no han sido comprendidas, han tenido una reacción que no ha permitido lograr el resultado. A ver, el tema que, primero que nada, pues, gracias por estar aquí, que es una gran oportunidad, que, bueno, Gustavo y Freddy han conversado conmigo y me preguntaron la oportunidad de conversar el tema de la comunicación. Y previamente a mí ha habido otras personas que han hablado del tema de comunicación. Estuvo Juan Carlos Jiménez y habló del tema de la comunicación y la productividad. Estuvo Adrián Cotín y habló de la comunicación para influir y para el liderazgo. Yo quiero darle un enfoque un poco diferente, que es el que he venido trabajando, y de allí la gentil presentación de Gustavo, ¿no? El, a lo mejor la idea central que tenemos, porque nos es fácil comunicar a los seres humanos, es que, bueno, yo aprendo a hablar, aprendo a manejar el lenguaje y bueno, si tengo un diseño, en las charlas anteriores han hablado de lo importante que es que diseñemos bien una charla y que la planifiquemos. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si tengo un buen diseño, yo debería lograr comunicarme con la otra persona, y también el otro debería, pues, comprender lo que yo le digo. Mi planteamiento, y voy a compartir entonces un poco otra vez la pantalla, ahora pantalla uno, muy bien. Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Se está viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, señor. Oh, pero no es esta la que quiero. A ver, quiero la pantalla. Disculpen, voy a salir de aquí. Escape. Y vuelvo a entrar. Ok, ahora sí se ve completa la pantalla de Perfecto, integral, ¿no? Ok, perfecto. verísimo. Fíjense, ¿qué pasa si la situación de comunicación que nosotros vemos como que, bueno, nos comunicamos bien y aprendemos a hablar y el cerebro tiene una extraordinaria estructura que nos permite comunicarnos bien? Tenemos como integrado que en líneas generales, si yo digo unas cosas que son razonables, que tienen una suficiente lógica, el cerebro, que siempre está buscando claridad y cómo coordinar con otros seres humanos, porque por eso somos seres sociales, el cerebro del otro, la mente del otro, la psique del otro, como lo quieran ver, lo va a entender, ¿no? Pero ¿qué pasa si en realidad, a la vez que nuestra mente y nuestra estructura del sistema nervioso y todo nuestro cuerpo está pensado para comunicar eficazmente, qué pasa si a la vez está todo el tiempo recordando un antiguo pasado que teníamos, de que éramos una presa esencialmente, y entonces estamos siempre buscando dónde hay un peligro para disparar nuestras reacciones de supervivencia y salir corriendo o paralizarnos o contraatacar, ¿no? Entonces, ¿cómo convivir con esa dualidad que somos los seres humanos? Que es que, por un lado, somos extraordinariamente capaces de comunicar y de crear piezas de comunicación extraordinarias, pero por el otro lado, siempre tenemos la posibilidad de cortar la comunicación y de huir, bueno, la huida más simple es perder la atención. La huida más compleja es irnos o desmayarme o simplemente cortar el proceso comunicacional de lleno. Entonces, lo que yo quiero plantearles un poco es que yo creo que para complementar estos temas que hemos visto, habría que pensar un poco en implementar lo que, bueno,
por ponerle un nombre, así, un protocolo de primeros auxilios. Eh, en la presentación, Gustavo, dije que yo trabajé mucho tiempo en temas de gestión de crisis y efectivamente, y con una de las personas que nos está acompañando, que es un querido amigo y del que aprendí muchísimo, Tony da Silva, nos tocó durante muchos años atender temas de crisis en diferentes sitios, ¿no? Entonces, el, el, el tema que quiero plantearles va un poco por allí. ¿Qué pasa si yo considero que toda comunicación potencialmente es, no es, está en el borde de entrar en una crisis, de entrar en una crisis de ruptura de comunicación? Fíjense, por un lado, para tocar algunos temas, ¿no? Si ustedes ven esa lámina, ¿qué les llama la atención de la lámina? Lo primero que ven ahí en la pantalla. Espero que tengan los micrófonos abiertos y conversemos. Eh, Gustavo dijo, di las reglas. La regla es que vamos a conversar. Yo les voy a hacer preguntas, pero ustedes también interrúmpanme con sus preguntas en cualquier momento. Entonces, 50%. 50%, ajá. Esa voz, si yo oí bien, es Gustavo. Correcto. Gustavo, ¿qué te llama la atención de ese 50%? Bueno, fue lo primero que me llamó la atención, ver que, Ujú. o sea, 50% de probabilidad de que ocurra algo, ¿no? Fue lo primero que me vino a la mente. Ok, fíjate, y si lees el texto que está al lado, ¿no? Ese 50% es la probabilidad de un malentendido en Ujú. cualquier instrucción laboral breve. Estas son algunas investigaciones que se han venido haciendo porque esto tiene que ver directamente con la probabilidad. Cada vez que estoy transmitiendo una instrucción laboral, pero pónganle laboral, que podría ser también en familia, que podría ser en cualquier ámbito, cada vez que estoy transmitiendo una instrucción, es como lanzar una moneda. A lo mejor me prestan atención, a lo mejor no. ¿Qué les parece ese número? ¿Les parece alto? ¿Les parece bajo? Alejandro y Súper Agustín alto. levantaron la mano, Francisco. A ver, Agustín y Y Alejandro. Alejandro. Alejandro creo que fue primero. A mí me Alejandro parece fue primero. exageradamente alto. Por lo menos, Exageradamente alto. bueno, en mi experiencia, ya yo tengo 71 años y tengo un montón de años trabajando y claro que hay malentendidos, pero 50% es como mucho, ¿no? Yo Ya. trato, Ok, o ok, sea, interesantísimo. ¿Te parece alto? Muy bien. sí, claro. Y Agustín, tú también tienes una pregunta o un comentario. Sí, mi comentario va por otra de las cosas que me llama la atención es que uno de los que identificas como mito el asumir que el receptor es un procesador lógico. Ajá. De entrada me parece que es la premisa que todos deberíamos asumir, ¿no? Que la otra persona es un procesador lógico y que se va, digamos, a reaccionar como tal. Pero me llama la atención que lo identifiques como mito. Quería preguntar por qué. Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, fíjate, primero, eh, el elemento que aporta Alejandro. Alejandro, tú dices, tengo mucho tiempo en vida y yo creo que los malentendidos no son tantos. Ajá, fíjense, En mi una opinión. cosa curiosa es que yo tengo la ilusión que cuando yo hablo, ustedes me entienden. Ahora, no hay una forma muy fácil de probar que ustedes me entienden, a menos que ustedes, cada vez que yo les diga algo, me parafraseen. Yo no sé si ustedes me están entendiendo o no, o están entendiendo algo. Entonces, fíjate, Alejandro, tu punto de vista, que es buenísimo, lo vamos a ver un poquito más adelante, porque ahí se ha identificado, hay un sesgo en donde, un sesgo de casi todos los seres humanos, o de todos los seres humanos, en donde yo parto de la idea de que cuando yo me comunico, los que me escuchan me entienden. Y fíjate, para conectarlo con Agustín, Agustín, yo además, yo hago la suposición todos los días que el que me está escuchando, el que me está percibiendo, entiende, bueno, a menos que no hablemos el mismo idioma, pero si hablamos el mismo idioma
y él tiene un grado de cultura y de formación más o menos similar, si yo le digo algo, él me entiende. Y los dos tocan un punto buenísimo, porque lo que yo quiero que veamos como una reflexión es que lo que dicen las estadísticas de atención y de comprensión es que, uno, somos a veces lógicos, pero primero somos emocionales y reactivos. Y dos, no siempre lo que yo creo que me están entendiendo, realmente el otro lo está entendiendo. Pero optamos por no decir yo no entiendo. Dependiendo además del contexto, es muy fácil que alguien diga yo no entiendo, yo no me puedo permitir decir que no entiendo. Les quiero poner, además, pónganse en su mente, uno de los sitios donde hemos pasado más tiempo escuchando a alguien son las clases. Y no siempre las clases eran un espacio abierto a la conversación. Las clases que teníamos, primaria, secundaria, universidad, muchas veces eran un monólogo sostenido donde de vez en cuando había unas preguntas. Yo diría que la mayoría, lamentablemente. Y bueno, eso es un gran reto para todos nosotros. Me logro explicar un poco, por un lado Alejandro y por otro Agustín. Sí, Vamos a profundizarlo, pero ahí hay una no, primera idea con la yo, que pueden estar un rato. yo entiendo eso que tú estás diciendo. Hay una cosa también, cómo puedes medir tú eso en, en tu desempeño diario, es cuando tú estás trabajando con gente, ver los resultados. Claro. Porque si tú ves que entonces te puedes imaginar, ¿no? Que no te entiendan nada de lo que estás hablando. Se supone, tú estás hablando con una persona, lo miras a los ojos o das instrucciones, depende del nivel, o conversas y quieres que se haga algo. Generalmente sí, ¿no? Está en cierto nivel. Y Ok. Ahora, bueno, eso es en algún momento vamos a regresar a este tema, porque esto se ha medido de formas diversas. Una de las formas que se ha medido, y es muy importante lo que tú dices, Alejandro, es que hay unas mediciones de retrabajo que hablan de que el retrabajo por instrucciones recibidas al inicio de la jornada, que después el resultado no es el correcto y hay que volver a explicar. Y entonces al validar qué comprendiste, resulta que tal, el retrabajo está entre el 25 y el 45%, según algunos estudios de comunicación. Y ese retrabajo lo asocian a comunicaciones que no fueron comprendidas inicialmente. Entonces, bueno, vamos a ir andando. Pero entonces, fíjense, este es el primer ideo, ¿no? Que es que más que armonía natural, la comunicación es un reto. Pero ese reto, si la comunicación es tan importante para lograr resultados, tiene que ver directamente con la rentabilidad de cualquier proyecto que uno tenga. Si me comunico mal, mi rentabilidad va a bajar. Entonces, primera idea por ahí, para que la vayamos rebotando, ¿no? Fíjense, esta es una palabra que es ambigüedad. ¿Quién define ambigüedad? ambigüedad es cuando tú no eres claro con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, Ajá. la gente te va a entender cualquier cosa. Ajá, buenísimo. Por qué hay ambigüedad en la comunicación? ¿Por qué creen ustedes que hay ambigüedad? Bueno, yo creo que en las comunicaciones hay que tener claridad en lo que se está diciendo. Eh, Ajá, Convencimiento, conocimiento, hay muchas cosas. Si tú no sabes lo que estás diciendo, tienes un problema. ok. O no conoces el tema, o no sé. Hay muchas Ok, razones. entonces le podríamos asignar a razones de la ambigüedad a al conocimiento del comunicador. Pero fíjate, el lenguaje es ambiguo, porque el lenguaje tiene muchas formas
de decir cosas similares y también tiene muchos detalles que hacen que el proceso de comunicación sea complejo. Después, eh, la manera de procesar la comunicación no es tan simple porque creo que fue Juan Carlos Jiménez el que en la charla que dio de comunicación hablaba que hay unos estudios, hay un señor Meravian de la Universidad de California, de Los Ángeles, que hizo unos estudios y decía, hay unos procesos de comunicación que voy a llamar explícita, que son las palabras, los contenidos, donde ya hay complejidad y ambigüedad, pero hay otros que son la comunicación implícita, que tiene que ver con los sentimientos. Los sentimientos dependen esencialmente de la presencialidad, porque el 93% es el estudio famoso, y este por cierto es una de las estadísticas más confundidas en el mundo de la comunicación. De la comunicación explícita, es decir, de las palabras, de los contenidos, etcétera, bueno, hay la ambigüedad que tienen las palabras, la ambigüedad que tiene el lenguaje. Una persona que domina bien el lenguaje, pues minimiza la ambigüedad. Ahora bien, en la parte de los sentimientos, resulta que, fíjense, aquí por cierto hay una instrucción ambigua, dispara el pico de cortisol. Ahora, el pico de cortisol se puede disparar a veces porque no entendí una palabra, a veces porque no me queda claro el mensaje y ahí entrarían todas las categorías que dijo Alejandro. Pero el pico de cortisol se puede disparar también porque no me gusta el tono de voz, porque el tono de voz es monótono, porque si la persona está allí no me mira. Por ejemplo, el mundo online es un mundo muy, muy retador, a pesar de que aquí tenemos una imagen, por lo menos de algunos, y tenemos también una, una percepción de mi voz. Pero yo tengo que ser capaz de estar atento y colorear mi voz. Yo tengo que tratar de verlos a ustedes y poner atención y como que extenderme hasta donde están ustedes y entrar en contacto con ustedes. Porque para el cerebro, en lo que se percibe que hay una ruptura, bien sea de los sentimientos o de las palabras, de los contenidos, el cerebro busca más sobrevivir que mantener el foco en la claridad. ¿Me explico con esa idea? El cerebro está más dispuesto a salir corriendo si siente que algo no está bien. Para que quede claro, por cierto, nosotros todos aprendimos a estar sin estar. Hace poco ha habido además una cantidad de estadísticas después del COVID de gente que está en la empresa o que está en el mundo online trabajando, pero a la vez no está prestando mucha atención. La atención es muy baja. Bueno, eso es una forma de sobrevivir, de huir. Lo van viendo cómo voy pintando este proceso, donde lo que hay es una comunicación que yo pienso que funciona y unos riesgos. Yo quiero atender a que hay unos riesgos que son bastante significativos y que en mi percepción además están aumentando el valor que tienen, el impacto que tienen en nuestra comunicación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna idea adicional? ¿Cómo vamos? Yo veo Vamos bien. pocas caras, pero Bueno, ahí veo a Xiomara, veo a Emilio, a Alejandro. Todo Gracias por claro. tener ahí unas caritas. yo Eso quiero, lo alegra a uno. yo quiero fastidiar un poquito más porque yo creo que todo esto tiene que Fastidia, ver. por favor. Sí, no, está muy interesante toda esta conversación, pero yo considero que, yo no sé, hay un tema de carácter también en las personas que se están comunicando. Ujú. Eh, Hay personas que quieren atropellar al otro. Pienso, yo me he sentido así, o que no te dejan hablar, o que no te dejan expresar, o no te dejan completar una conversación, o una frase, o una cosa de ese tipo, porque creen que sabes más que tú, una reacción extraña, porque de repente no saben más que tú, pero quieren hacerte ver
que ellos también tienen una opinión y te atropellan, ¿no? Entonces, ese tipo de, Claro, ahí las comunicaciones se hacen muy, muy difíciles, ¿no? Menos mal que no es es muy cierto. común, pero esto pasa. Eh, bueno, Alejandro, uno dice, menos mal que no es muy común, aunque pasa muchísimo en entornos muy diversos, ¿no? Hay dos que No levantaron la siempre mano además ahí. asocia. Ajá, alguien tiene la mano levantada. Ya voy para allá, Mónica. Ok. Pero a ver, Alejandro, yo creo que a veces pasa más veces de las que uno quisiera. Te pasa con personas conocidas, te pasa en familia, te pasa con colaboradores, te pasa en el mundo de la conversación en un chat, por ejemplo, porque claro, además aquí tenemos todos esos entornos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir. Buenísimo y gracias, Alejandro, por estar ahí participando full. Tenemos varias manos levantadas, buenísimo. Está Mónica, está Xiomara también haciendo ahí manitos, manitos, y está Luis. Entonces, Mónica, Bueno, en este proceso que decías de comunicación, pues también depende qué comunicas, ¿verdad? No sé, si estás hablando de desempeño, pues tendrás que atender los sentimientos con un poquito de considerar la autoestima de la persona que tienes enfrente o ser por empático, ejemplo. ¿verdad? Por ejemplo. Eso me parece Ujú. que lo que decías ahorita, que no es un proceso soft, hay estructura y dentro de la estructura de la comunicación debería estar bien claro que tienes que atender los sentimientos. Es lo que quería decir. Mónica, gracias por por aportar eso. Y quiero resaltar que haces una cosa importantísima. Fíjate, tú dices, en la comunicación debería estar eso, ¿no? Debería. Ajá, pero debería es un indicador de que, bueno, a veces está y a veces no, y que, bueno, es algo que al final no controla el que recibe, porque podría controlarlo más el que emite, pero cuando el que recibe no siente que lo están considerando de una buena manera, que confían en él, entonces reacciona y aparece el señor o la señora que plantea Alejandro, que te interrumpe, que te tal, porque en realidad el cerebro se puso en modo supervivencia. Entonces, buenísimo, ustedes están dando con las claves perfectas de la comunicación. De hecho, estamos viendo cosas que vienen luego, pero así es como es la comunicación. Xiomara, Ay, buen día. ahí estás. Entré, entré un poquito tarde, disculpe. Están hablando de la ambigüedad. O sea, yo voy a manejar vamos a decir, mi modelo, mi método, que es comprender, entender, a- eh, conocer, entender, comprender y aplicar. Entonces, si estamos hablando de la ambigüedad, primero hay que aclarar que es toda información que puede generar varias interpretaciones. Uh -huh. Luego venimos, entendemos entonces qué es la ambigüedad, ambas, ambas personas que estamos intercambiando. Y entonces decimos, bueno, ¿cuáles son los apellidos de la ambigüedad? La ambigüedad puede ser una ambigüedad puede ser lingüística, o sea, que viene directamente por nuestro lenguaje, que es la palabra que utilizamos. Hay palabras que pueden significar lo mismo o lo parecido. O tú tienes Okay. una interpretación y yo tengo otra. Y hay la léxica, que es una palabra. La léxica es la que tiene varios significados. Y la lingüística es la estructura con la que la formamos. ¿Ok? Entonces, cuando el otro no me entiende, cuando está pasando esto, eso que acabo yo de decir, estoy entrando, ay, disculpe, estoy entrando tarde e inmediatamente empiezo a explicar y ya tuve una confusión. Cuando voy a explicar lo léxico y la lingüística, en mi cerebro estoy como apurada, entonces lo explico de manera, eh, vamos a llamar al revés. Entonces, ¿qué Ajá. sucede para el otro? Yo aclaro inmediatamente que no, la léxica es esta y la lingüística es esta. Y ahí puedo pararme y veo si me comprendieron. Claro, no lo hice en este momento, pero cuando yo soy la que estoy hablando, yo debo decir, ¿quedó clara la información?
para que el otro me pueda seguir usando las palabras corrientes en una comunicación natural. Entonces, eso es muy Buenísimo. importante. La precisión. Para mí, la precisión de lo que yo digo debe, no es tiene, debe quedar claro en el otro. Y entonces interceptamos la mayéutica del tema que estamos tratando. Vamos con preguntas constantes y permanentes hasta que nos quedemos claros que me están entendiendo. Voy a usar un Ujú. sistema mío de comprensión. En 4 palabras, ¿qué fue más interesante para ustedes? Fue una pregunta, Tú nos estás haciendo la pregunta a nosotros. ¿correcto? Ajá. Yo me Fíjense que quedé, yo dije, en yo cuatro me quedé palabras, pegado, fíjate, Xiomara, yo me quedé ajá, pegado con que usaste unas palabras que son muy complejas y no las entendí. Entonces me correcto. desconecté. Ok, Dijiste perfecto. mayéutica, léxica y otra más, y yo me desconecté porque no entendí las palabras. Lingüística. Ah, perfecto, excelente. Fíjate, cuando yo hago la pregunta, tú estás transmitiendo tu necesidad de aclaratorias. Claro, Pero si yo no hago la pregunta, tú te quedas con la interrogativa en la cabeza. Probablemente te totalmente. vas a un libro y buscas. Mayéutica es la capacidad de hacer preguntas constantemente. Eso viene de la historia, bueno, hace añísimos. Y lo lingüístico es todo lo que pertenece al lenguaje, las palabras, la construcción, la estructura de una oración. Fíjate, Y, Xiomara, pero fíjate, ajá, aquí está pasando algo muy interesante porque esto que tú nos estás diciendo, que empiezas tú a explicarnos unas ideas y tal, aquí hay personas que se sienten en capacidad de decirte que no entendieron. ajá, Pero la pregunta primera de Alejandro, ajá, y de verdad el 50% de los malentendidos existe. Bueno, es que hay una cantidad de ujú, gente que ni siquiera sienten que se van a atrever a preguntar. Oyeron es tu correcto. palabra y se desconectaron y no hay manera de que quiera preguntar. Entonces, Y ahí ahí es está el un, 50%. claro, y además ahí es donde hay otra carga de ambigüedad que efectivamente no está tan precisamente clasificada como tú las has elaborado, pero que también aporta ambigüedad, porque al final todo esto va sumando a ese Correcto. enorme porcentaje de malentendidos, ¿no? Oye, Exactamente. buenísimo, buenísimo, porque entonces esto en vivo permite ilustrar mejor el tema Claro, que les estoy planteando. Luis, tienes exactamente. la mano levantada ahí. Sí, gracias. ¿Cómo estás? Un lujo estar acá, de verdad. Gracias, Pachi. Extrañaba, extrañaba tus presentaciones y tu conocimiento, de ¿verdad? Qué gusto. Qué chévere, Tengo Luis. sí, una cosa con respecto al final, que siempre pregunto, que es importantísimo también tener en cuenta las diferencias, llamémosle jerárquicas. A veces uno Ajá. no está en consideración, no se siente en capacidad de aclarar o pedir aclaraciones por una cuestión de jerarquía. Mm, No, no estoy en posición de eso, solamente de escuchar. Y eso sucede mucho, a mí me parece. Y lo otro, quería hacer una pregunta directa de si hay estudios sobre esto en ambientes bilingües, porque yo trabajo en un ambiente bilingüe y creo que la ambigüedad es casi que el elemento principal de comunicación. Yo creo que la Eso. mayoría de la gente no está diciendo lo que quiere decir porque lo está pensando en mi ambiente en inglés y lo está diciendo en español, un español, bueno, entonces que ya uno ahí parto de que lo que estoy recibiendo ya es de por sí ambiguo. Y luego, bueno, las diferencias también culturales dentro de ese ambiente bilingüe, que son importantísimas. Y entonces eso, y para mí, en eso la ambigüedad es casi que la principal característica de las comunicaciones, ¿no? Fíjate, Luis, oye, qué chévere verlos y verte aquí, pues, en este caso. Y fíjense, lo bueno de tener gente inteligente es que ustedes mismos van agregándole explicaciones al punto.
porque es que entonces, además yo tengo ambigüedad que se asocia a que puede ser que mi forma de pensar está llena de modismos que tienen que ver con idioma. O sea, entonces Xiomara que las ubica bien, habría otras adicionales que serían idiomáticas, que seguramente son parte de la Eso, léxica. correcto. Pero es que además podemos tener ambigüedad. Eh, eh, Aquí, si tú les dices, me voy a montar en el carro, y tú le dices eso en español, el carro es el coche de bebé. Y el coche es el carro de los venezolanos. Entonces, Exacto. bueno, ambigüedad hay para tirar para el techo, ¿no? Y entonces, efectivamente, ahí, cuando les mande el PDF, el material, eh, hay unas citas, Luis, ahí hay unos estudios de donde salieron algunos de los números que estoy usando Ok. para ponerlo ahí. Emilio, tú también tienes ahí la mano levantada. Gracias, Francisco, muy amable. Gracias Adelante. por el conocimiento que nos compartes. Un gran saludo desde El Salvador. Francisco, ¿cómo opera esta tesis que estás planteando de la ambigüedad activa, de la ambigüedad que activa instintos de supervivencia en las relaciones de las naciones? Por ejemplo, en el lenguaje diplomático. Por ejemplo, en el lenguaje que se utiliza en cámaras y el que se utiliza en privado. Recién hemos visto lo que ha ocurrido en China con las relaciones de los dos gobernantes de las potencias más grandes del mundo. Entonces, ¿cómo se interpreta, cómo funciona, Francisco, esa situación? Porque nuevamente estamos allí a entender o pretender hasta después de que pasan los hechos. En el momento, digamos, los ciudadanos comunes y corrientes no terminamos de entender la ambigüedad que allí funciona porque el gobernante chino le dijo al gobernante norteamericano, ¿verdad? Una frase sobre un fenómeno y le dijo, le asintió, pero yo no sé si en realidad el gobernante de Norteamérica sabía a qué se refería el gobernante chino, ¿verdad? Me gustaría escuchar tu opinión, Francisco. Gracias. Emilio, me parece una súper pregunta que voy a avanzar y la voy a retomar porque me hace falta ilustrar unas ideas y voy a retomar la pregunta. Si no me acuerdo, me recuerda, ¿ok? Pero buenísimo. Este, por cierto, oyéndote además vino a mi mente un antiguo dicho que dice traductore traditore. Además, para agregarle complejidad a lo que preguntaba Luis, que si los diferentes idiomas son diferentes, además, cuando hablan en diplomacia tienes un traductor de por medio, ¿no? Y bueno, traductore, traditore. Pues ahí puede pasar de todo, ¿no? Ok, Esto, Belén también tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo Aquí están? vamos a ir viendo unos números. Sí, mira, Belén. Pachi, el otro punto que genera ambigüedad es cuando no quieres dar la información completa Ah. y empiezas a dar, sabes, unas cosas ambiguas y del otro lado la gente empieza a crearse unos escenarios totalmente distintos porque empiezas a rellenar esa información con lo que tú quieres. Que pasa Ajá. mucho, por ejemplo, en la situación política de Venezuela en este momento, por poner un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, O sea, que empiezas, no das la información porque te la estás guardando porque tú crees que para ti es muy útil pero o no fíjense, la quiero, puedes quiero, liberar o lo que sea, eso pero no- genera muchísima ambigüedad. Belén, te agradezco muchísimo, porque fíjense, es que ustedes mismos, cuando nos ponemos a reflexionar del tema, ustedes mismos dicen, wow, es que hay muchísimas formas de que tengamos ambigüedad, pero en la vida cotidiana, por cierto, además esto tiene sentido, en la vida cotidiana, si solo pensáramos, Dios mío, todo va a ser ambiguo, nos daría un ataque de estrés y no sé, nos meteríamos ermitaños. Entonces, nosotros suponemos de manera optimista que estamos logrando comunicaciones y Alejandro lo dijo, mira, yo creo que eso es muy alto, no sé qué. Pero fíjense, hay algunos estudios que tienen aquí unos números, ¿no? O sea, se pierden
7.47 horas a la semana por empleado en ineficiencias de comunicación. El 50% del rendimiento de un equipo tiene que ver con conflictos que se podrían resolver con mejor comunicación. Hay un estudio de Halls Review Institute que dice que 62.4 millones de dólares son las pérdidas anuales directas por errores de comunicación. Entonces, lo que quiero plantearles ahorita es que no solamente veamos la comunicación como un soft skill, entonces, bueno, yo cuando tenga tiempo voy a comunicar, sino que yo creo que una manera más actual de verlo es, esto cuesta dinero, esto genera crisis de diversas formas. El que tengamos la idea de que en realidad no hay tantos malentendidos, en realidad no somos tan ambiguos, en realidad, bueno, sí comunicamos con frecuencia, ¿no? Fíjense, en la visión de crisis siempre opera con el supuesto de que hay un antes de la crisis, hay un durante la crisis y hay un después de la crisis. Si yo trabajo en el antes de la crisis, los costos de reparación, de prevención, son mucho menores que los costos de atención cuando la crisis se disparó. ¿Me expliqué con esa idea? Antes, durante y después. Si yo invierto en el antes, voy a gastar menos que cuando invierta para resolver la crisis. Eso creo que además no hay que explicárselo a ninguno de los que estamos aquí, porque hemos visto demasiadas crisis y nos ha tocado atender esta situación muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, y que ver con algo que creo que preguntó Alejandro y también un poco lo que la pregunta de Emilio. ¿Qué cosas podría yo pensar que debería tener en mente de la crisis? O, si no puedo evitar llegar a la crisis, para llegar a la crisis de la mejor forma posible y lograr la mayor cantidad de resultados con la menor inversión. Por ahí viene un poco mi idea de reflexión. ¿Les suena esto? Este esquema y la visión hacia donde la quiero llevar. ¿Qué les dice? ¿Qué les parece? No oigo sus opiniones. Es válido, por cierto. Si no hay opiniones, no hay opiniones. También vale. Esto lo pudieras asociar de que prevenir es mejor que lamentar. Bueno, prevenir es mejor que lamentar, pero sobre todo, el que habló, ¿quién fue? Emilio, no. Freddy, Luis. Freddy. Oye, Freddy, gracias, Freddy. Freddy, prevenir es mejor que lamentar, efectivamente. Yo puedo prevenir constantemente que me vaya hacia el malentendido. Para que quede claro, desde el punto de vista, el factor que menos controlamos y que tiene más impacto en los malentendidos es nuestra capacidad de reaccionar emocionalmente ante circunstancias que no necesariamente son controlables todo el tiempo. Entonces, si yo me preparo y yo estoy atento, ¿no? Entonces, bueno, Freddy hace la pregunta y yo le pregunto el nombre y le digo, gracias, Freddy, qué buena tu pregunta. Yo estoy ahí sembrando una semillita de decirle a él, pero además a todos, pregunten cuando quieran. Porque yo acepto que va a haber ambigüedad y que va a haber complejidad y que no voy a poder controlar todos los malentendidos. Pero como nos decía Xiomara, si hay preguntas, si la mayéutica es libre y existe y hay intercambio, yo voy a poder sobrevivir mejor. Esto no está tan fácil. Ya vi que Agustín levantó la mano por ahí. Vamos para allá. Pero fíjense, hablando un poco de esto, ¿no? ¿Ustedes conocían este concepto de eventos médicos centinela? No. ¿Saben lo que son? Yo realmente no. Yo no lo conocía y preparando esta charla me encontré con una estadística
Bueno, los eventos médicos centinela han llamado a los eventos que eh, alguien va a hospitalizarse o a una intervención médica y en el proceso de hospitalización, como consecuencia de alguno de los eventos, se produce un daño grave o muerte. ¿Ok? Bueno, fíjense, los estudios que hay de estos efectos centinelas es que el 70% de los efectos centinelas, que muchos son muerte, tienen que ver con que la cultura que tienen muchas veces los hospitales no es una cultura que permite el flujo abierto de las preguntas y el que haya la validación y el que haya decir, oye, me equivoqué. Y entonces, bueno, una falla de comunicación, una cultura que no permite el error y la comunicación, lo que está dando es que cuando hay impactos, esos impactos pueden llegar a ser gravísimos. Eso es lo que han llamado eventos médicos centinelas, ¿no? Entonces, esto, para ponerlo de otra manera, hay unas culturas punitivas en donde si yo digo que me equivoqué, voy a pagar un precio muy caro. Entonces, aprendo a no decirlo. Y no decirlo tiene unos costos. Me expliqué mejor con esta idea de los eventos centinelas. Se lo captaron. Ok. Y el riesgo de la cultura como que cuando yo no tengo espacio para que la gente haga preguntas y converse de sus errores y de las circunstancias que no le quedan claras, muchas veces, bueno, lo que hay es un silencio que cuando estalle, estallará directamente en una crisis de mayor magnitud. Agustín, tienes la mano levantada, cuéntanos, te escuchamos, Sí, no, te era en escuchamos porque no relación te a... vemos. Sí, disculpa, pero es que no puedo activar la cámara por alguna razón. Me No, dice no, que no. perfecto, perfecto. Dale, Eh, dale. me refería a la lámina anterior, que tenías un concepto llamado protocolos de claridad bajo presión, que me llamó la atención porque probablemente lo vas a comentar más adelante, pero Uh -huh. me llamó la atención que da a entender pues que la que evitar esa ambigüedad va más allá que la simple inteligencia emocional y buena voluntad de la persona que está comunicando, sino que existe realmente protocolos o reglas o patrones de conducta para favorecer que no exista esa ambigüedad. Entonces, simplemente quería preguntar sobre eso y si lo vas a comentar más adelante, pues lo dejo. Bienvenido. Buenísima la pregunta, Agustín. Y además, sí, eh, fíjate, yo estoy partiendo de la idea de que yo puedo tener una serie de procesos que hacen que yo esté conteniendo y revisando un poco lo que nos planteaba Xiomara. Yo puedo estar atento de preguntar constantemente cómo vamos, me están entendiendo, yo me estoy explicando, me están entendiendo no es buena, yo me estoy explicando es la buena. ¿Ok? No les voy a echar la culpa a ustedes de entenderme o no, si yo soy el que se está explicando, no se está explicando bien. Yo tengo que estar atento a eso antes de la crisis, pero yo también unos tengo que tener entrenamiento en un protocolo de reacción cuando la crisis estalle, porque lo que yo creo que también hay que incorporar en nuestro pensamiento cotidiano es que las crisis no vamos a poder evitar que estallen. Y cuando las crisis estallen, entonces yo debería tener una forma de atender la crisis. Y vamos a ir hacia allá. Emilio también tiene una pregunta. Emilio. Sí, perdón, Francisco. En efecto, entiendo que esto eh, lo manejamos en dos planos. En el plano individual de relaciones cercanas, el plano empresarial, el plano de país o de países. Ah, me surge, digamos, algunas inquietudes alrededor de qué ocurre con aquellos países en donde impera el secretismo, impera de el esconder todo lo que no me favorece a mí como gobernante. Y es más, decreto leyes, reglamentos, normativas, por si es poco la cultura, pues
lo sello con legislación, reglamentación y normativas acerca inclusive de temas que no se puede hablar. Entonces ahí, ¿cómo administras esto en una cultura cuando se prohíbe hablar de algo? O si de lo que se habla tampoco se entiende. Buenísimo, Emilio. Fíjense, eh, eh, una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo y que es fíjate, con lo que acaba de... El cerebro humano eh, le llama poderosión lo negativo. Entonces, cuando yo digo cualquier cosa, el cerebro dice, ah, pero en tal circunstancia lo que tú estás diciendo no funcionaría. Porque desde el punto de vista de la supervivencia, estar atento de los riesgos es mucho más valioso que estar atento de las actividades apacibles, ¿no? Y nosotros estamos todo el tiempo, y esto es lo que está detrás de esto, nosotros estamos todo el tiempo escaneando el entorno, percibiendo el contexto donde estamos para ver si es seguro o es inseguro. Y a la vez, si sentimos que hay seguridad, estamos buscando claridad, estamos buscando ir los patrones que hay. Pero cuando cualquier cosa nos llama la atención, lo primero que hacemos es pasarlo por el filtro de, ah, pero esto no serviría en, por ejemplo, entonces, Emilio, que nos ha hecho ya dos preguntas de política y de países y de ese mundo, dice, bueno, pero en los países dictatoriales esto no sirve porque, ¿vale? Y fíjate, efectivamente, en las culturas punitivas, y hay muchas empresas con culturas punitivas, por cierto, hay muchas empresas con culturas punitivas que son exitosas. Eso no significa que no haya una alta tasa de gente que se va, de equipos que sufren y que hay mucho estrés en el trabajo. Pero bueno, hacen unas cosas y funcionan, ¿no? Entonces, estamos hablando de posibilidades de ser más productivo, posibilidades de tener un entorno que haya menos estrés, posibilidades de... Pero vamos para allá. Xiomara, déjame avanzar una lámina más y te doy la palabra y también a Tibisay. Fíjense, en la crisis hay como esos tres momentos, ¿no? Para ponerles un nombre ahí llamativo, entonces tenemos un escudo que me permite construir capital relacional y sobre todo aumentar mi saldo de confianza. El objetivo principal de un comunicador que quiera cambiar la visión esta del riesgo que se está corriendo todo el tiempo, del malentendido, el objetivo principal es crear un contexto de confianza, crear una cultura o un entorno donde haya confianza. Entonces, yo tengo y me estoy dedicando a la confianza. Yo además tengo un plan por si acaso hay un sangrado, ¿no? Entonces yo tengo un torniquete listo ahí, yo tengo un plan para atender la situación. Y después voy a dedicarle un tiempo a reflexionar. Esto es el antiguo modelo o el modelo tradicional de atención o de gestión de crisis, ¿no? El escudo es el antes, el torniquete es el durante y la rehabilitación es el después, la crisis. ¿Ok? Entonces les estoy poniendo como la visión como lo vemos desde el mundo de la crisis. Xiomara, ¿ibas a comentar algo? Ok. Sí, me iba a referir a los protocolos de claridad. Para mí, o Ajá. sea, el protocolo de claridad para mí es la forma que tenemos para gestionar equipos, llámense equipos laborales, llámense equipos familiares o comunicacionales, que tiene que ver exactamente con plantear claramente las reglas del juego. Así Ajá. sea con la familia. Si yo mis hijos, voy a resolver una situación, yo digo, bueno, vamos a permitirnos que cada quien exprese y después el otro habla, pero no nos vamos a interrumpir. Ese es un protocolo de claridad. Entonces, son importantísimos en los equipos de trabajo. ¿Cuáles De son las acuerdo. reglas del juego? ¿Cómo nos vamos a manejar? Y eso lo debe hacer cualquier personaje que va a dirigir esa reunión.
porque a veces no es el Totalmente de líder acuerdo, máximo. Xiomara. Exacto. Son los acuerdos y los acuerdos permiten que no haya procesos de comunicaciones conflictivas o tóxicas, como le dicen a veces. Entonces, el acuerdo es lo más importante y esas son las reglas del juego para cualquier reunión de cualquier Ajá, tipo. eso, totalmente de acuerdo, Xiomara. Yo tengo que tener esos protocolos que tienen que ver con el escudo, con la protección, con tener unas reglas de juego. Ajá. Con esas que están en esta lámina. A la vez, tengo que tener un plan de qué pasa cuando alguno de los jugadores se sale de las reglas del juego. Exactamente. Y O eso está si yo tengo poder, una opción es callarlo, amarrarlo, darle un palo por la cabeza. Oh, Pero, pero si no, sí. tengo que tener otra opción, ¿no? La que acabas de hacer en este momento. O sea, yo levanté la mano, es la segunda, tercera vez, no sé, no recuerdo. Tú me dices, déjame pasar la lámina y luego te pregunto. Ajá, Eso es ahí un vamos, protocolo, exacto, es un protocolo de comunicación. ahí vamos, Yo y vamos automáticamente interactuando. bajo mi mano y me quedo a la espera, ¿verdad? Porque yo Buenísimo. entiendo que hay un plan de láminas que debo cumplir en tanto tiempo. Ujú. Excelente. Ojo, y además, volvemos al inicio, la ambigüedad siempre está dándonos vuelta. Entonces, la ambigüedad hace que los caminos a veces se pierdan y hay que tener un plan para regresar, ¿no? La A ver, regresar, tenemos también a exactamente. Tibisay y a Gustavo. Tibisay, Hola Francisco. Bueno, hola. ante todo debo decirte que me encanta tu presentación. Es muy oportuna, por lo menos para mí. Yo trabajo en el área de proyectos, específicamente en manejo de riesgos en proyectos. Wow. Sí, y uno de los riesgos transversales al proyecto, que no dependen de si son técnicos, gerenciales, legales o lo que sea, precisamente son los riesgos de comunicación, ¿no? Así es. Porque sí, porque los riesgos de comunicación pues inhiben a las personas de ser sinceras, de decir la verdad, de decir lo que realmente piensan, y eso en riesgo es un pecado, ¿no? Uno Así más es. bien, más bien tiene que promover que la gente sea sincera y que hable de los riesgos que observen el proyecto, de cómo manejarlo. Y entonces, una de las formas que en gerencia de proyectos se utilice, que yo creo que es aplicable para todo, y bueno, eso es un punto para ti, pues, para tu conversación, si opinas lo mismo, es que en proyecto la manera de manejarlo es haciendo que la gestión de riesgo esté basada en valores y, por supuesto, y en ética, ¿no? Entonces, cuando hablamos, o sea, son los valores que normalmente se manejan, es el valor de la responsabilidad, de ser cada uno responsable de su asunto, de respetar al otro, de por supuesto estar Ajá. siempre en un ámbito legal, ¿no? Y probablemente el más importante sea el de la integridad y la honestidad, ¿no? Entendiendo la integridad como eso que tenemos los seres humanos que cuando nuestro pensamiento, nuestra acción y lo que decimos coincide. Esa es la, Buenísimo. esa es la, digamos que ese es el planteamiento de valores que se maneja en gestión de riesgo para promover lo que ya tú habías dicho, que era de lo que yo quería hablar, para promover la confianza. Ok. Para promover la confianza en el líder y la confianza, por supuesto, genera sinceridad, que es lo que al final, una de las dos cosas que se busca, que los equipos de proyectos sean honestos, sean sinceros, digan lo que piensan y que haya un espacio para el entendimiento producto de la confianza en la integridad que tienen de su líder. Bueno, eso era lo que quería yo decir. Buenísimo, Tibisa. Y el tema de los valores está, por supuesto, que aquí atravesando todo esto. Y, ojo, y además esto es un gran reto porque, a ver, la comunicación uno puede tener todas las reglas, así como nos planteaba Xiomara, y todos los valores. Ahora, saben que hay una gente que dice que hay que hacer storytelling, pero también hay que hacer story doing. O sea, yo tengo que el valor, los valores esos, yo tengo que actuarlos
en todo proceso de comunicación en los que tenga oportunidad. Y no necesariamente eso pasa, porque en un momento yo doy una mala respuesta o le doy un grito a alguien o alguien me grita a mí y mi cerebro lo que busca es sobrevivir. Entonces contraataco o huyo o me quedo paralizado, ¿no? Por cierto, como estábamos hablando de esto, y está Gustavo ahí, ya Gustavo, te doy la palabra en un minuto, déjame pasar por esta idea, ¿no? Porque Xiomara ahorita planteó también una idea de reglas, y fíjense, una de las cosas que se podría hacer en este antes de comunicación es, por ejemplo, y Gustavo justamente tiene que ver con esto en unos escritos que ha hecho, los malentendidos que se añejan se vuelven mucho más tóxicos. Entonces, por ejemplo, reglas que uno puede tener como escudo. Bueno, tener una regla de que nunca pasen más de 24 horas sin que se deje de procesar un malentendido. Eso es una idea. Ojo, no siempre lo podemos hacer, pero sería buenísimo, ¿no? Muchísimas veces lo que dejo es que pase el tiempo y el malentendido se vuelve una crisis, ¿no? Después, lo estaba diciendo hace un momento Xiomara, yo tengo que estar chequeando. Lo que hace es que lo pausa, y no es verdad. Ese era Luis. Luis pensaba que... Ajá, ajá, ¿cómo? Sigue. Bueno, ajá. Check-in de revisar, me estoy explicando cómo vamos, ¿no? Un poco lo que decía Alejandro al principio, yo creo que no son tantos. Bueno, tengo que estar validando a cada ratico. Y ustedes, si se hacen una revisión, ustedes tienen la costumbre de estar validando todo el tiempo lo que dicen o básicamente se conectan a hablar y dan una larga parrafada y después es que dicen, me expliqué, pero después de 20 minutos, porque si uno tarda 20 minutos de preguntar, a los minutos, a los 5 minutos ya una parte de la audiencia dejó de escuchar, ¿no? Y bueno, la otra cosa que hay que entrenarse es que lo más difícil de comunicar no es hablar, es escuchar, diría yo. Entonces, donde habría que entrenarnos muchísimo, y sobre todo a los líderes, es entrenarlos en atender con dignidad, en de verdad escuchar con intención de comprender. ¿Ok? Gustavo. Pachi, no, ahorita Xiomara te decía que tú debes tener un número de láminas en tanto tiempo, ¿no? No sé cuántas láminas faltan, pero pendiente del tiempo. Era solamente Pendiente. recordarte ese. Gracias. Ok, ya te doy la palabra, Agustín. Fíjense, aquí como estábamos hablando antes de los protocolos de acción, bueno, aquí yo creo que esto hay que desarrollarlo mucho más y en una hora y con las interesantes intervenciones de ustedes no da tiempo suficiente de profundizar. Pero, por ejemplo, yo les quise plantear un pequeño modelito, ¿no? Ahí, entonces, PBSA. Además, ahí suena como un trabalengua para algunos que recordarán unas iniciales similares y bueno, ahí vemos. Fíjense, pausa, validar, solicitar y acordar. La pausa es detenerse un momentico, tratar de ver que yo bajo mi cortisol, el otro baja su cortisol y nos vamos a ponernos en modo escuchar y comprender y conectar. Validar tiene que ver con escuchar y con parafrasear. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que yo cada vez que les di la palabra hice varias cosas. Usé su nombre y además repetí algunas de las palabras que ustedes me hicieron en su pregunta o en su comentario. Yo hago eso todo el tiempo buscando pausa y validar. Además, cuando viene la acción, yo mi cuerpo me centro y yo me extiendo hacia ustedes. Así hago un cambio de toda mi expresión. Yo no soy especial, yo lo que tengo es práctica haciéndolo, ¿ok? Después, solicitar tiene que ver con lo que hablaba Xiomara de la mayéutica, hacer preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cuál podría ser no sé qué? Tal? Después de esos pasos, ante la situación de crisis, y esto tiene que ver con lo que
yo creo que preguntó Agustín hace un rato de los protocolos de respuesta. Bueno, aquí tienes un protocolo, me pauso, valido, solicito y acuerdo. Y de nuevo vuelvo a empezar. Agustín, tienes la mano levantada, así es que te doy para que de una vez conectes porque yo te estoy conectando. Gracias, Pati. No, en la lámina anterior sobre rituales de seguridad, ¿a qué te refieres con establecer amnistías de error? Pilar 2. La palabra amnistía es una palabra muy compleja y muy difícil. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra amnistía? No. Amnesia tiene la misma raíz. Amnistía tiene que ver con no recordar. No recordar tiene mucho que ver con el concepto de perdón. Entonces, en las culturas donde yo permito que el error exista y tengo mecanismos para que se comunique sin cargo y se procese y se resuelva, bueno, la productividad se eleva, los resultados por costos de malentendido bajan y los equipos funcionan mejor. Ahora, es un reto hacer eso, porque nuestra primera reacción, ahorita que estaba hablando, creo que era Tibisay, el riesgo en equipos y los proyectos y eso, la primera reacción del responsable es que ante el error tú tienes una reacción de que terrible el error, ¿por qué el error? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Fíjense, por cierto, ¿por qué es una de las peores preguntas inicialmente? ¿Cómo, cuál, qué? Son menos agresivas y ponen al otro en un modo más de confianza y menos de supervivencia. Pero bueno, a esto me refiero que, por cierto, si tuviésemos más tiempo, podríamos entrar en más detalles, ¿no? ¿Me expliqué un poco, Agustín? Agustín. Sí, entiendo que Amnistía, se refiere perdonar. a Perdonar los errores y... Ajá. Perdonarlos y permitirlos. Vale. Buenísimo. Ok. Gracias. Fíjense, pedir perdón es insuficiente. Entonces, bueno, si yo tengo chance de hacer un post-mortem, aquí tienen un plan para el post-mortem. Pero bueno, el post-mortem es donde quiero menos detenerme. Eso sucede, bueno, después de la crisis, ¿no? Fíjense, y aquí me voy a conectar con Luis. Luis, fíjate, ante los conflictos, no con Luis, con Emilio, que anda con el mundo de la política y los conflictos. Ante los conflictos, primero quiero decirte que hay muchas opciones de reacción ante un conflicto. Yo puedo contraatacar, yo puedo huir, esas son las dos más comunes. Y la tercera, que se habla en cualquier ser vivo que tiene movilidad, yo puedo contraatacar, huir o no hacer nada, quedarme inmóvil, ¿no? Desde el punto de vista de los humanos en el conflicto comunicacional, una alternativa también es mentir. Mentir, bueno, gana tiempo. En el mundo de la política hay mucho de ganar tiempo. En las negociaciones hay mucho de ganar tiempo y de temas así. Otro de las posibles reacciones, la más deseable muchas veces, pero la más compleja es, bueno, parlamentar. Los cuerpos diplomáticos, los presidentes, cuando van, etcétera, van a parlamentar. Pero fíjense, parlamentar significa que hay dos personas entrenadas y dispuestas a parlamentar. Y dentro de eso, bueno, tienen habilidades, tienen experiencia, tienen planes y también van a usar todas las anteriores, porque en algún momento van a huir, en algún momento van a contraatacar y en algún momento van a mentir también. Yo, por cierto, les quiero agregar una sexta que no puedo explicar en detalle, pero que tiene que ver con un arte marcial que se llama Aikido, que usa la energía del otro para centrarse, extenderse, conectarse, mezclarse con el otro y después guiarlo hacia otras circunstancias. Entonces yo plantearía que hay 6. En el mundo de la política, Emilio, las 6 están todo el tiempo, las 5 al menos comunes, están todo el tiempo en juego, pero tienen costos diferentes, ¿no? Esta pequeña matriz un poco plantea que no hacer nada parece que no cuesta nada o que mentir tiene un costo bajo al principio,
pero en el largo plazo, el no hacer nada genera mucha entropía, mucho caos, y mentir genera, bueno, un quiebre de la confianza, lo cual es terrible desde el punto de vista de la comunicación. La opción 3, que está dentro del protocolo de parlamentar, sería, bueno, una posibilidad que genera, aunque haya errores, la posibilidad de seguir en el loop, ¿no? Entonces, bueno, estamos en guerra y estamos parlamentando. Pero esa tiene que ver, y quiero resaltar de nuevo esto, las más comunes tienen que ver con huir, con contraatacar e inclusive con mentir y evadir el conflicto. Las naturales, cuando estamos buscando sobrevivir. Para parlamentar o para hacer la que yo les quiero plantear cuando tengamos más oportunidad, si vamos al masterclass o a un curso, es el Aiki, que tiene que ver con una forma armoniosa de conectarse, aunque el otro esté de muy mal talante para la comunicación. ¿Esto sonó muy raro o me logré explicar con esta matriz aquí? No, sonó muy interesante lo del Aikido. Ok, pero vamos ahí, que además ya tengo aquí a Gustavo que me está recordando, ¿no? Que la cosa vamos ya terminando el tiempo. Bueno, fíjense, al final, yo creo que uno no elimina el error humano y siempre está ahí. También, Emilio, tú que lo planteabas, esto, por cierto, que yo logre establecer una cultura de seguridad, una cultura donde hay más confianza, es muy difícil verlo porque tú tienes en tu mente y dices, pero es que hay unos tramposos. Fíjense, en toda institución, en un equipo, en una empresa, en la familia, en un país, hay unos que disfrutan del caos. Hay unos que aprovechan las vulnerabilidades de que alguien quiera solo construir confianza. ¿Me explico con esta idea? Entonces, cualquiera diría, bueno, pero si yo me abro a cultivar confianza, si yo siempre estoy haciendo preguntas, si yo no sé qué, si yo perdono los errores, hay unos pillos que se pueden aprovechar de eso. Fíjense, si yo de verdad tengo que implementar estas ideas a lo largo de una gran empresa y una gran institución, yo debería tener mi plan de contrainteligencia. 1. Y 2, supongan que yo les estoy haciendo una presentación en este primer momento que dice, si ustedes hacen unas cosas diferentes, les iría mucho mejor. Supongan que solo implementan la mitad. Y estas estadísticas dicen que uno pierde, ¿se acuerdan las estadísticas? Uno pierde 62.4 millones de pérdidas anuales directas por errores de comunicación en grandes corporaciones. Si una corporación rebajase estos 62, si solo lograse mejorar el 25%, ¿sería malo? Si nuestro mundo, si la estadística de intercambio, de malentendidos es que es del 50%, si yo bajara o si yo aumentara mi capacidad de comunicar y de conectar y subiera mi capacidad de verdad, lograr comunicación eficaz, subiese al 75%, ¿sería malo? O bajase los malentendidos al 25%, ¿sería malo? No, ¿verdad? No. Okay, entonces lo que pasa es que el cerebro nos hace trampa constantemente y yo, bueno, me pongo muchas veces en el modo de, pero es que esto no va a funcionar al 100%. Y es verdad, no va a funcionar al 100%. Pero cualquier cambio, lo que se ha visto es que las instituciones, los equipos que cambian sus procesos de comunicación y tienen planes para, antes de la crisis, cultivar confianza y tener una cultura de amnistía de errores y todo esto que hablamos. Y después los equipos que tienen un plan para que cuando se disparen las crisis, que no se van a poder evitar, sino que cuando se disparen, también tengo un plan para responder a las crisis, a esos equipos, a esas empresas, a esas instituciones, a esas familias, les puede ir mejor que a los que no lo tienen.
ese es un poco el cierre, ¿no? Y bueno, aquí hay una idea. Yo creo que al final esto solo funciona si yo empiezo en muy pequeña escala cambiando mis procesos de comunicación. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, yo podría hacer más cosas para cultivar la confianza de los que me escuchan. Ese sería la invitación que yo haría a todo el grupo. Yo, en mi plan, estoy totalmente disponible para más preguntas. Yo les haré llegar estas láminas. Y bueno, entiendo que ya me pasé del tiempo 22 minutos si empezamos precisos a las 7, pero hasta aquí llegan mis ideas para conversar. Estoy abierto a sus preguntas, otras preguntas, y bueno, y que Gustavo y Freddy también tengan la disponibilidad de que estemos un ratico más o no, como ustedes quieran. Gracias, Pachi. Sí, no sé si hay alguna pregunta en este momento. No tengo dos noticias. La mala es que el tiempo se hizo corto. Definitivamente se hace corto cada vez que tenemos una intervención tan interesante. La buena es que ya Pachi se lo mencionó. Él tiene intención de crear una masterclass para darle forma a todos estos conceptos y hacerlo ya de una forma más estructurada, y para que todos ustedes pueden acceder a esa masterclass a través del Accountability Hub. Eh, no sé si hay alguna pregunta. A mí me gustaría. No, yo tengo un comentario. a- Porque Adelante. me quedó el sabor de que, de que todo, o sea, cuando habla de que no vayas a una zona de desastre sin un botequín, o sea, pareciera que realmente la situación es más grave de lo que uno piensa, o realmente yo no me siento así. Pero bueno, no sé qué dirán los otros, pero suena como, tiene una connotación, o sea, pareciera que hay que hay bastantes que es problemas en las alarmista, organizaciones, que que es hay muchas, alarmista, dirías tú. no, que hay muchos problemas en las organizaciones bueno, claro, si tú agarras los 62 millones esos de dólares y lo divides entre el montón de corporaciones, a lo mejor no es nada, ¿no? En términos monetarios. Y a lo mejor tú estás dispuesto a correr el riesgo o el costo de tener esos errores en tu empresa y te haces el loco, tú sabes, no sé. Este, es interesante. Eh, Alejandro, los 62.4 millones es una estadística, ahorita no tengo la fuente a la mano, pero la voy a hacer llegar. Pero es una estadística que son en empresas de más de 100, de 1000 empleados. Las empresas eficaces que producen grandes ganancias, que tienen más de 1000 empleados, lo que se piensa es que pierden en promedio 62.4 millones de anualmente. Cada empresa. Cada empresa, no la suma de las empresas. Pero vamos a ponerlo así, fíjense, yo creo que es mejor verlo. Esta empresa tiene estas pérdidas, pero estas pérdidas no hacen que no gane, que no tenga un retorno eficaz. Esto es la diferencia de lo que podría ganar si se comunicara mejor. Me expliqué mejor ahí. Lo ves con más claridad. Si me comunicara mejor, no perdería algo que ahorita ni siquiera lo tengo, no lo coloco dentro de mis ganancias. Son costos de esos costos que no veo, que son invisibles, que están allí, pero que tienen que ver con temas de comunicación. ¿Sí se explica mejor ahora la idea? Sí, está claro. Ajá, Tibisay tiene una pregunta y Freddy tiene una pregunta también. Sí, bueno, yo no tengo una pregunta, realmente tengo Adelante. una opinión respecto al botiquín de emergencia. Yo pienso que es mejor tenerlo y no necesitarlo, pues que necesitarlo y no tenerlo.
Los temas de comunicación, por lo menos en proyectos, funcionan como las aletas, como la leyenda del aleteo de la mariposa, ¿no? Que una sola mariposa puede terminar en un huracán. Y bueno, entonces allí tiene mucha cabida tu, tu alerta en ese sentido. Gracias. Gracias, Tibisay. Tibisay, para los que somos venezolanos, todo el mundo vio a Gilberto Correa hablando de una empresa de seguros y diciendo, más vale necesita tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero Así es. buenísimo. No sé, un poco va por ahí. Y Alejandro, no te lo respondí antes, pero efectivamente, bueno, yo estoy aquí dándole una visión de que en vez de que la comunicación sea un soft skill, esto tiene unos costos que no los vemos porque hemos aprendido de que, bueno, así vamos y vamos sobreviviendo, pero podría ser mejor. Un poco por ahí van los tiros, Está bien. sin que nos pongamos paranoicos de que, bueno, estoy constantemente haciéndolo o corro el riesgo de hacerlo mal. Freddy. Gracias, Paxi. Por cierto, esa empresa ya no existe. No, yo quería hacer más o menos el comentario en lo que tú le estás diciendo a Alejandro, que lo sentí como que, oye, pero si esto es así, pareciera como alarmista de que esto es una realidad, pero yo creo que tú lo estás planteando en términos de que, mira, tienes que prepararte porque existe, pues no es como que nos alarmemos y que ahora voy a poner, no, sino que realmente tienes que estar preparado, como dice Tibisay, vamos a estar preparados porque hay una alta probabilidad de que vaya a suceder y que por lo tanto tenemos que tener ese botiquín de primeros auxilios, PAC, como tú lo llamas, que existen las técnicas para prepararnos en el momento en que eso exista. Porque vamos a verlo de la otra manera. Bueno, que también hay el 50% de probabilidad de que me entiendan bien. Entonces, como existe la probabilidad, bueno, vamos a ver, pero como también existe la por otra probabilidad de que no me entienda, bueno, voy a estar preparado. Creo que es el punto de que no debemos alarmarnos porque, pero es una realidad pues, que va a suceder. Así es. Buenísimo, Freddy. Además, Freddy, déjame, qué pena, voy a cometer una incidencia aquí entre una comunicación que tuvimos tú y yo y todo el grupo, pero voy a contar algo, ¿no? Fíjense, Freddy y No te ha Gustavo, que dicho son que los que sí. organizan, ya me dijo que sí. No ha dicho que sí, pero aquí voy a ser un poco pasado, pues. Pero va a quedar bien, vamos a quedar bien, Freddy, tú tranquilo. Eh, Fíjense, cuando ellos convocaron la conferencia, yo entro a la computadora y veo que hay un mensaje a las 11:30 de la noche de Madrid, porque estamos a 6 horas de diferencia, donde Freddy me dice, no tengo ningún otro mensaje, sino que me dice, Pachi, acepta la conferencia. Eso es lo único que yo leí, ¿no? Entonces yo veo que LinkedIn ahora, cuando te hacen una petición en el mensaje, me imagino que tiene alguna forma de inteligencia artificial que pone unos botoncitos para decir gracias, aceptar, no sé qué, como que toma las palabras que hay en el mensaje y te da unas opciones para una respuesta rápida, ¿no? Entonces, bueno, yo veo aquello y digo, coño, la verdad es que no tengo ningún contexto de qué me está hablando Freddy, pero me dice acepta la conferencia, ya que hay un botón que dice aceptar y yo clic, le doy al aceptar y me quedo tranquilito. Como 10 minutos después, Freddy me manda un mensaje, aceptar la conferencia. Por cierto, esto es todo escrito, o sea que los tonos de voz se los pone un loco que está Que a lo las lee. 11:30 de la noche leyendo un mensaje que no tiene contexto. Entonces yo digo, cónchale, pero Freddy, que la verdad es que yo no sé de qué me estás hablando, entonces yo no... Primera reacción, se me dispara el sobreviviente y digo, ya hay que ver que Freddy es bien maluco y no me explica nada, ¿no? Y entonces, y además se molestó, porque en el segundo escrito, yo creo que me lo escribió Bravo. Esto estoy yo solito, ¿ok? Pero esto pasa en mi mente. Entonces yo disparo la crisis de una vez, ¿no? Pero entonces yo digo, ya va, pausa, validar, solicitar
y después acordar. Entonces ya, Freddy, gracias por contactarme. Yo no tengo claridad de lo que me estás preguntando y como vi un botón de aceptar, le hice clic. Explícame un poco más, por favor. Bueno, entonces Freddy me dice, bueno, a ti te debe haber llegado una notificación de LinkedIn. Yo dije, bueno, yo le puse, yo revisé mi correo y el WhatsApp y no he encontrado otra cosa donde aceptar. Entonces me dice, a ti te debe haber llegado una notificación de LinkedIn. Entonces me pongo a buscar en LinkedIn y efectivamente había una notificación, pero que había en LinkedIn, si uno recibe muchas informaciones, las notificaciones van quedando abajo y de repente uno no las ve, ¿no? Entonces yo, mira, aquí está la notificación. Entonces fui a un sitio y ahí había una cosa de aceptar y le dije, pero fíjense, yo solito me disparé mi crisis con Freddy. Freddy me dio dos informaciones. Fue un poco pichirre y no me dio mucho contexto. Entonces yo me armé mi película, ¿no? Oye, Freddy sí es maluco, no me explica nada y además después se pone bravo él solo porque yo no lo entiendo. Esto es un poco lo que ilustra, y Freddy, perdona que haya cometido esta infidencia aquí y la haya comentado con todos, pero a esto es lo que me refiero, que es que la capacidad que tenemos de disparar a nuestra parte sobreviviente que huye o contraataca o se queda paralizada y no hace nada es enorme y muchas veces no somos ni siquiera conscientes que la tenemos y nos pasan las cosas más simples. Por cierto, en Pero fíjate, comunicación escrita, nada más, adelante, Freddy. no, que hay algo bueno de eso, es que yo, del otro lado, yo también me monto otra película, que es diferente a la película que tú Claro, te estás montando, ¿no? claro. Digo, Mm. entonces digo, bueno, ¿y qué le pasa a Paxi que no entiende algo tan sencillo como es aceptar un botoncito y decirle aceptar? Entonces me monto yo mi película, ¿no? Del otro lado, Este ¿no? tipo sí es bruto, ¿no? Bueno, Pachi, ya tienes tu primer candidato para la masterclass. Ojo, pero fíjate, Gustavo, ahí lo que pasa es que este es un proceso, la comunicación además es un tema, es un sistema recurrente. Entonces, Sí, sí. nuestra fantasía es que yo además digo algo y se lo digo de una vez y el otro entendió, ¿no? Claro. Y entonces hay refranes así que hemos oído miles de veces como yo no repito más de dos veces, ¿no? Cosas Sí, así. sí, Y sí. resulta que nuestra comprensión, la escucha, nuestra propia escucha es muy baja. Todos los estudios que hay de escucha es que dicen que cuando uno está en un óptimo de escucha, es decir, durmió bien, comió bien, no está estresado, el ambiente es agradable, la silla es cómoda, no sé qué, a lo mejor escucha 20% de lo que dicen los Perdón. otros. Sí. Escucha, Sí. escucha. Pero esto puede ser mucho más bajito. Si, por ejemplo, yo recibo ese mensaje, que por cierto, además es escrito, iba a decir eso, que yo recibo un mensaje escrito a las 11:37 de la noche y yo digo, bueno, no sé qué es esto, qué será esto, le voy a aceptar a lo primero que vea, yo voy a sobrevivir como pueda, ¿no? Y por cierto, ¿se acuerdan de lo que les hablé de Meravian, ¿no? La comunicación, cuando los sentimientos se transmiten esencialmente por voz y por rasgos faciales y movimientos del cuerpo. La comunicación escrita es terrible porque la comunicación Claro. escrita solo tiene palabras, pero entonces los sentimientos es muy difícil transmitirlos. Entonces en la comunicación escrita, el que lee asigna sentimientos de manera arbitraria. Claro, si uno es un escritor como Luis, entonces uno crea unos personajes, los pone a dialogar y logra, bueno, un efecto extraordinario. Pero en un chat, por eso se dan tantas peleas en los chats de WhatsApp, porque uno le dijo, no sé qué, y el otro dijo, pues yo no, cuño, yo no será que está bravo, yo creo que además le puso le grita, entonces que está bravo, pero ¿por qué se pone bravo conmigo si yo no estoy peleando con él? Hay que ver qué desgraciado es el otro, ¿no? Y ya se formó la crisis, ¿no? Entonces, bueno, Pachi, a eso un poco Pachi, me refería. quería sugerirte que escucháramos la intervención de Edith y después ya cortemos. Yo quiero quitarle 5 minuticos para darle unos mensajes. Entonces, Edith, adelante.
Edith, Sí, no, era una anécdota pequeñita, pero referida justamente a eso de la comunicación escrita. Me ha pasado que hay gente que escribe, por ejemplo, dice el no y en vez de colocarle una coma, sigue de largo. Entonces me pasó con una amiga que me estaba dando una dirección, coloca ese no, no coloca la coma, y yo le digo, pero vas para un lado, vas para el otro. Entonces cuando me explica bien, le dije, "Ah, es que no te entendí". Y me dice, bueno, pero yo me entiendo. La comunicación es entre dos y hay gente que cree de verdad que como ella misma se entiende, no importa que el receptor no entienda. Y es muy difícil a veces. Yo a veces pongo en grupos subtítulos, por favor, porque no entiendo. Claro. Es, No, es, Eh, es fuerte también. La Carlos, comunicación es... muy y las bueno, ¿no? respuestas con stickers. Respuestas con stickers normalmente. Todos Dale, tenemos, Gustavo, todos que ya tenemos estamos la tardísimo. ilusión de transparencia, por cierto, ¿ok? Todos tenemos la ilusión de que yo me estoy explicando bien. Eso es una ilusión que se transforma en un sesgo, pero en el fondo muchas veces, si no valido, la verdad es que la gente escuchó poco, estaba en algo que le estaba pasando y tal, y al final percibieron muy poquito de lo que yo les dije. Perdona, Gustavo. Gustavo, dale ya. Bien, entonces, oye, de nuevo muchas gracias, Pachi, y bueno, estaremos pendientes. Yo quería primero darles gracias a todos los que asistieron hoy. Tenemos muchas personas que es Muchísimas primera vez gracias. que se unen a nosotros y otros que son siempre. Quería muy brevemente explicarle un poco a los nuevos, sobre todo quiénes somos nosotros. Somos el Accountability Hub, que promovemos este tipo de eventos, entre otros, cada 2 semanas. Somos una comunidad para avanzar con responsabilidad. Nos llamamos la comunidad Accountability Hub, una comunidad de líderes que contribuye a desarrollar cultura accountability en Iberoamérica. Tenemos 2 años en esto, Freddy y yo, y bueno, tenemos ya una buena comunidad bastante interesante y nos enfocamos básicamente en claridad, que nuestros líderes estén claros hacia dónde van, que se enfoquen en eso y que controlen la ejecución. Estos son 3 pilares de nuestra comunidad. Entonces, bueno, reunimos a todo tipo de líderes que quieren convertir intención en acción sostenida. Usando pues estas 3 palabras que le acabo de- de comentar. Eh, Para esto, bueno, nosotros pensamos que se requiere un entorno y bueno, el Hub, la Accountability Hub ayuda justamente a pasar de esa inspiración que tiene cada quien a la práctica sostenida. Y seguimos elaborando programas justamente para lograr esto, ¿no? Primero, esto es una premisa que nos dimos al principio, aprendizaje aplicable. Lo que nosotros enseñamos, queremos que sea aplicable de inmediato y hacemos todo lo posible porque así sea. Un ritmo de ejecución. No nos quedemos en intención, tenemos que ejecutar con ritmo y y hacer todo esto dentro de una red de criterios. La red de accountability, bueno, tenemos reuniones un tipo de reuniones donde hacemos seguimiento, donde las personas nos dicen cuáles son sus avances, cuáles son los problemas que han tenido para avanzar y entre todos, pues, nos ayudamos. Eso es lo que hace la red y tenemos, bueno, diferentes tipos de eventos. Tenemos programas y cursos, tenemos un programa de certificación de líderes accountability partners, que ya tenemos unos cuantos programas y unos cuantos líderes certificados, algunos de ellos nos acompañan hoy. Tenemos cursos, masterclasses, etcétera. Tenemos un evento, en 2 semanas vamos a tener el próximo reto accountability, ya tendrá información del reto que es, digamos, la iniciación para ser un líder accountable. Tenemos el programa Visión con Acción, ahorita le voy a hablar rápidamente de esto. Tenemos webinars como eh, tenemos masterclasses y en la comunidad también pueden conseguir libros, ebooks y herramientas. Algunas de ellas tienen un costo muy bajo y otras son sin costo. Los próximos eventos, y con esto termino. Eh, mm,
tenemos ahorita pues, previstos, bueno, ahorita están varios eventos en progreso, pero ahorita para dentro de 2 semanas decía que tenemos el reto Accountability. Es, digamos, la entrada a la comunidad. Ya vamos por la 10ª edición y va a ser a partir del 25 de mayo con 1 hora y cuarto durante 3 días, donde, donde queremos que comiencen los líderes a pasar de la intención al avance real. Y tenemos el programa Visión con Acción que se inicia con el BSA Sprint. Ustedes van a recibir información de esto, un espacio muy práctico para convertir visión. Todos los meses comienza el primer día de cada mes y es un programa que intenta que los líderes comiencen a adquirir los hábitos para convertir de nuevo la intención en acción. Bueno, dicho esto, de nuevo, te doy las gracias. Aquí está el enlace QR para, si, si quieren ahorita usarlo para integrarse a la comunidad, lo invitamos a integrarse sin costo y bueno, y comenzarán a recibir información. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, ya estamos ya en espacio de conversación libre. Y bueno, les recuerdo que le vamos a hacer llegar la grabación a los que no pudieron asistir, va a tener la oportunidad de verlo en diferido. La Así es. presentación de PAPSI, a los que asistieron también y a los aquellos que se inscribieron y no pudieron asistir por cualquier motivo, le vamos a hacer llegar la información. Así como le vamos a hacer llegar también la información de el enlace para la comunidad Accountability Hub. Como dice Gustavo, esta es una comunidad donde los líderes nos apoyamos mutuamente para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Esta es una cruzada que tenemos Gustavo y yo, de verdad, y con mucho, yo diría que con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, ayudar a que las personas realmente puedan cumplir sus metas sin dar excusas, ¿no? Eso es al final, y por eso tenemos muchos programas enfocados a eso, a ver cómo los ayudamos a cumplir con sus metas sin dar excusas, ¿no? Porque la verdad es que la mayor problema que hemos conseguido nosotros es que siempre conseguimos una excusa para decir que no tuvimos tiempo para cumplir con nuestras metas, ¿no? Y por eso programas como el webinar como el que dio Gustavo, de que el problema no es el tiempo, es lo que nosotros vivimos conversando y cómo hacerle control a la ejecución, ¿no? Yo creo que son los dos temas que hacemos. Tenemos muchos programas, libros, informaciones, ebooks, certificaciones para ayudarlo. Necesitamos más líderes responsables que cumplan sus metas sin dar excusas y ayuden a otros a cumplir con sus metas y sus compromisos. Y eso aquí estamos nosotros. Necesitamos, y yo creo que Iberoamérica en general necesita más líderes responsables que rindan cuenta, ¿no? Y que sepan comunicarse, que sepan cómo realmente alcanzar sus metas y sus objetivos. Así que muchas gracias y bueno, si alguien quiere seguir comentando cualquier duda, nosotros estamos aquí para escucharlo, pero el que tiene que retirarse por cuestión del tiempo también lo entendemos. Así que muchas gracias. Igual le vamos a hacer llegar la información a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los que han asistido y yo me encargo de que reciban las ideas estas a través de la red que se ha creado. Sí, nosotros le hacemos llegar toda esta información, Pachi. Buenísimo. Ahorita les mando los PDF y las cosas y ese es un Seguro, formato seguro. que funciona muy bien. Seguro. Gracias, Paxi, Muchas realmente gracias, por Buenas tu tardes a todos. tiempo y por tu dedicación. La verdad que como todo, nos queda corto. Por eso es que siempre tratamos de hablar con nuestros invitados, a ver cómo, porque siempre nos pasa esto, ¿no? Que nos quedamos cortos con el tiempo y para eso es que hemos pensado en que las masterclass pudieran realmente ayudar a profundizar un poco más estos temas, ¿no? Así que la invitación es a que nos puedas realmente dar ese siguiente paso y crear una masterclass para compartirlo con los miembros de la comunidad, que es una comunidad que tiene
un año, Gustavo, tenemos con la comunidad. Sí, más o menos. Y ya todas las semanas se están incrementando miembros a esta comunidad y queremos que esta comunidad crezca realmente. Y lo más importante, que entre todos podamos interactuar y Y ayudarnos ayudarnos. nosotros a cumplir con nuestras metas. Y si alguien Buenísimo. tiene un tema que considera que es importante y valioso, que contribuya a que consigamos más gente líder, póngase en contacto con nosotros, que nosotros realmente estamos ávidos de información para compartir. Esa es una forma de colaborar, por cierto. Gracias a todos nuevamente. Buenísimo. Excelente, Freddy. Ya tendremos la masterclass pronto. Seguro, sí. Sí, tenemos que conversar para que hablemos de la estructura. Seguro que sí. Gracias.